Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los videos y en este caso le toca el turno a radiografía de pelvis. Vamos a hablar algo de criterios de evaluación, anatomía de la pelvis ósea y anatomía radiológica. Para entender un poquito criterio de evaluación, como ya dije en una oportunidad, necesitamos sí o sí saber algo de anatomía de la región. Si nosotros sabemos criterio de evaluación, si sabemos anatomía y anatomía radiológica, estamos en condiciones de hacer una autocrítica y también decidir si el estudio se entrega o no. Vamos a comenzar primero con la definición de la cintura pélvica. Para hacerlo más sencillo, la cintura pélvica lo vamos a definir en 6 puntos. Es el sostén del abdomen, forma la base del tronco, es la unión del miembro inferior con el tronco, es un anillo osteoarticular cerrado, formado por 3 piezas óseas, que son los 2 huesos coxales y el sacro. Y por último, formado por 3 articulaciones, que son las 2 articulaciones sacroiliacas hacia posterior y hacia anterior, la unión de ambos cuerpos del pubis, que es la sínfisis pubiana. Ahí se los dejo. Con respecto a las porciones del hueso ilíaco, recuerden que está formado por 3 huesos. Son el ilion, el isquion y el pubis. Con respecto al ilion, si uno lo mira de una forma lateral, ahora vamos a ver una imagen en lateral, el ilion, que es la parte superior, va a formar el techo del acetábulo. El isquion va a formar la pared posterior del acetábulo y el pubis va a formar la pared anterior del acetábulo. Recuerden que un dato importante, el acetábulo no tiene piso óseo, o sea que eso responde a una pregunta. En el trabajo práctico decía, ¿quién forma el piso óseo del acetábulo? ¿O qué hueso forma el piso del acetábulo? La respuesta es ninguna, porque el piso del acetábulo está formado por el ligamento transverso. Estos 3 huesos, entre los 10 y 16 años, se osifican y terminan siendo un solo hueso. Forman la cavidad cotiloidea, que es totalmente cerrado. En cambio, en el pediátrico no están osificados, no están unidos. Por eso vamos a ver las 3 partes. Ahí tenemos una vista lateral del hueso coxal, donde tenemos la cavidad cotiloidea, que va a estar formada por 3 huesos: el ilion hacia arriba, el pubis hacia anterior y el isquion hacia posterior. Si alcanzan a observar, la cavidad cotiloidea no tiene piso. Lo único que forma, que termina de cerrar esta porción, la parte inferior de la cavidad cotiloidea, es el ligamento transverso. Ahí vamos con la parte del ilion, que vamos a tener la cresta ilíaca. Vamos a enumerarlo en orden. La cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior-superior, la fosa ilíaca, esto sería externa. Vamos a corregirlo porque en el power que yo mandé, yo lo tengo como fosa ilíaca interna. No, el número 3 es fosa ilíaca externa. Esta porción que está acá, del ala externa, del ilion, va a alojar los 3 músculos glúteos. Después tenemos la cavidad cotiloidea. Todo esto sería la cavidad cotiloidea, que la cavidad cotiloidea va a tener un reborde óseo, que ese reborde óseo tiene un nombre: ceja cotiloidea. Después va a tener hacia anterior las 2 espinas: espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anteroinferior. Si el hueso coxal lo vemos en la parte interna, vamos a tener la fosa ilíaca interna, que esta porción va a dosar el músculo ilíaco.
El músculo ilíaco, recuerden cuando pasa el psoas, el músculo psoas, se va a fusionar formando el músculo psoas ilíacos. Ambos van a terminar en el trocánter menor. Después vamos a tener el número 9, que sería la cresta pectínea. Y la cresta pectínea, recuerden que nosotros lo vamos a utilizar como referencia para dividir topográficamente a la pelvis ósea. Vamos a ver esta parte que está acá, desde la punta del pubis, desde el cuerpo del pubis hasta la mitad de la cavidad cotiloidea, de la mitad de la articulación coxofemoral, se llama línea pectínea. De esa articulación coxofemoral hasta el promontorio, línea arqueada. Línea arqueada, línea pectínea. Las dos van a formar la línea innominada, que ya la vamos a nombrar. Y por último, vamos a tener en la parte posterior la carilla articular. Esta carilla articular del ilion va a articular con las alas del sacro. Ahí lo dejo todo. El 3 acá está modificado. Después voy a subir porque el power anterior decía fosa ilíaca interna, pero ya está arreglado. Vamos con el pubis. Con respecto al pubis, vamos a ver que va a tener, observen que está pintado en distinto color. El pubis va a tener un cuerpo, que el cuerpo es cuadrangular. La unión de ambos cuerpos forman la sínfisis pubiana. Después voy a tener en amarillo la rama horizontal del pubis, y después voy a tener una rama que va hacia abajo, la que está en naranja, es la rama descendente del pubis. ¿Quedó claro? Vamos de nuevo. Vamos a tener el cuerpo del pubis, que es cuadrangular. La unión de los dos cuerpos forman la sínfisis pubiana. Después voy a tener la rama horizontal del pubis, y hacia abajo, recuerden que es descendente, el pubis baja, la rama descendente del pubis. Ahí marca el ángulo subpúbico. Debajo del cuerpo del pubis vamos a tener un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo subpúbico. Recuerden que nosotros lo tomamos como referencia para diferenciar pelvis hombre o mujer, que ya vamos a llegar a eso. Ahí tenemos nuevamente la parte del pubis. Esta la 4, recuerden que era la rama, la línea pectínea, ¿sí? Línea pectínea, línea arqueada, ambas formaban la línea innominada. Ya que tenemos la rama horizontal, el cuerpo, y la rama descendente, que la rama descendente termina justito en la mitad del agujero obturador, justo en la mitad que hay una protuberancia. Ahí termina la rama descendente del pubis. Vamos con el isquion. En el isquion, recuerden que el isquion es posterior. Vamos a tener la espina isquiática o la espina ciática, es lo mismo. Después vamos a tener una porción vertical, la tuberosidad, y acá la rama ascendente del isquion. Y observen, la rama ascendente del isquion, justo en la mitad, se va a unir con la rama descendente del pubis, terminando de cerrar el agujero obturador. La unión de la rama ascendente del isquion y descendente del pubis forman la rama isquiopubiana. Ahí se las dejo. En una vista posterior, ahí tenemos estructuras del ilion y del isquion. Vamos a tener la espina ilíaca posterior superior. Vamos a tener inmediatamente entre las dos espinas ilíacas anterior, posterior superior y posterior inferior, vamos a tener una escotadura. Esta escotadura tiene un nombre de escotadura innominada. Seguimos las innominadas. Hasta ahora vimos 3 líneas innominadas. Bueno, una en cráneo, otra en pelvis, y ahora esto sería la escotadura innominada. Entonces, espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática o isquiática,
escotadura ciática menor, ¿sí? Y por último, la tuberosidad del isquion. Y observen, en el trabajo práctico preguntaba la ubicación de la escotadura ciática mayor entre la espina ciática y la espina ilíaca posterior inferior. La otra pregunta decía ubicación de la escotadura ciática menor entre la espina ciática o isquiática y la tuberosidad del isquion. Ahí se los dejo con flechitas. Vamos con la cavidad cotiloidea. Recordemos que estaba formada por 3 paredes. Recuerden que va a tener un techo, una pared anterior y una pared posterior. ¿Sí? Ahí tenemos el techo, que es el ilion. Ahí tenemos la pared posterior, que es el isquion. Recuerden que si yo veo la escotadura ciática, lo que estoy viendo es la parte posterior. Y acá vemos la parte anterior de la cavidad cotiloidea, que está formada por el pubis. Vemos el piso. Recuerden que el piso no tiene estructura ósea. Lo que forma el piso de la cavidad cotiloidea es el ligamento transverso. Después dijimos que la cavidad cotiloidea va a tener un reborde, como un alerito. Ese reborde va a servir para inserción de estructuras, como por ejemplo, cuando hablemos de los medios de contención de la articulación, van a ver que se van a insertar en esta estructura rugosa, que es como el alero de la cavidad cotiloidea. Todo esto sería la cavidad cotiloidea, la parte ósea. Y observen, en el fondo de la cavidad cotiloidea, ¿sí?, solamente tengo el hueso ilíaco, nada más. Esta parte que está acá tiene un nombre: trasfondo de la cavidad cotiloidea. Para que tengan una idea de lo que es el trasfondo, es la región de la cavidad cotiloidea no articular. Es la única porción que no articula. ¿Qué hay en esa región, en el trasfondo? 2 cosas nada más: una almohadilla de grasa y el ligamento redondo. Nada más que eso. Es la región no articular de la articulación coxofemoral. ¿Quedó claro? Seguimos. Bueno, ahí le explica lo que es el trasfondo. Para que tengan una idea, seguimos hablando de la cavidad cotiloidea. Vamos a tener la parte ósea. Adosado a la cavidad cotiloidea, a la parte ósea, vamos a tener cartílago. Esto que está acá es el cartílago articular. ¿Para qué? Para que evite la fricción con la cabeza del fémur. La cabeza del fémur también va a tener cartílago articular. Ese cartílago, cuando a veces se desgasta ambos cartílagos, empieza a rozar hueso con hueso. Pero el cuerpo, ¿qué hace? Como no tiene el cartílago articular, trata de defenderse. ¿De qué manera? Se forma como una fibrosis, como un tejido. Cuando se forma ese tejido, el hueso pierde la densidad. A eso se le llama hueso esclerótico. Cuando se desgasta el cartílago articular, empieza a friccionar hueso con hueso y se forma un tejido fibroso y el hueso pierde la densidad, queda radiopaco. Bueno, después vamos a tener en el borde de ese cartílago articular, que marca acá el número 2, vamos a tener un rodete glenoideo. ¿Cuál es la función? Es un fibrocartílago que le da mayor agarre a la cabeza del fémur. Se adapta mayor a la cavidad y le da mayor agarre. Después vamos a tener abajo el agujero obturador, el ligamento transverso, y hay una estructura, un orificio, una escotadura entre la cavidad cotiloidea y el ligamento transverso, que es el agujero cotiloideo. Por ese agujero cotiloideo transcurren el paquete vasculonervioso. Bueno, ahí se los voy dejando con todo el texto. Vamos con la división topográfica de la pelvis ósea. La pelvis ósea se va a dividir en pelvis falsa o verdadera, o pelvis menor, o pelvis mayor o menor. ¿Quién divide la pelvis ósea topográficamente? La línea innominada. La línea innominada está formada por 2 estructuras, por la línea pectínea
y la arqueada. La línea pectínea, para que tengan una idea, ya la vamos a demostrar en una imagen. La línea pectínea va desde el pubis hasta la mitad de la articulación coxofemoral. A continuación sigue la arqueada. Desde la mitad de la articulación coxofemoral hasta el promontorio, la arqueada. Las dos líneas forman la línea innominada. Esa línea divide a la pelvis ósea en mayor o menor. La pelvis verdadera o menor están todas las estructuras relacionadas con la pelvis. Y la falsa solamente vamos a tener estructuras musculares y algunas vísceras huecas como el colon descendente o ascendente. Ahí se los dejo explicado paso por paso. Ahí tengo una vista panorámica de la pelvis. Y observen, yo tengo la línea pectínea que va desde el pubis hasta la mitad de la articulación coxofemoral. Desde la mitad hasta el promontorio, la arqueada. Todo eso forma la línea innominada. Da toda la vuelta. ¿Quedó claro? Si yo lo pongo de perfil, ahí lo tenemos. Una vista interna donde tengo la línea arqueada, ¿sí? Desde la articulación coxofemoral hasta el promontorio, arqueada. De la articulación coxofemoral hasta el pubis, la pectínea. Ambas forman la línea innominada. ¿Quedó claro con eso? Recuerden, pelvis falsa, pelvis verdadera. Acá solamente tenemos músculos y algunas estructuras, algunas vísceras huecas como el colon. Acá todas las estructuras relacionadas con la pelvis. Vamos a los medios de contención de la articulación coxofemoral. Cómo se sostiene la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea. Vamos a tener que son 6 estructuras que forman los medios de contención de la articulación coxofemoral. Comenzando con el ligamento redondo. El ligamento redondo, que marca el número 1, observen, comienza en la cabeza del fémur, en una estructura que se llama fosita triangular. No entiendo por qué se llama fosita triangular y el ligamento redondo, pero bueno, vaya a saber por qué. Entonces, en la cabeza del fémur, en la fosita triangular, nace el ligamento redondo y va a terminar, como dijimos, en el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Después, recuerden, los 3 huesos que forman el coxal: isquion, ilion y pubis. En los ligamentos que forman, uno de los 3 ligamentos que forman el medio de contención, van a llevar el mismo nombre. Y recuerden, los 3 van a terminar en el fémur. Entonces van a ser iliofemoral, isquiofemoral y púbico-femoral. ¿Quedó claro? Son los 3 huesos que forman el coxal. Los 3 ligamentos van a terminar en el mismo lugar, en el fémur. Y van a llevar el nombre de donde nacen y donde terminan: isquiofemoral, iliofemoral, púbico-femoral. Después vamos a tener otro medio de contención que es el ligamento recto-femoral. Tapizando todo lo que yo dije, vamos a tener la cápsula articular. Es una estructura que tapiza todo lo que dijimos. Ahí está. Tapizando todo lo que dijimos, la cápsula articular. Vamos con las diferencias entre una pelvis de hombre y mujer. Recuerden, 5 criterios, 5 estructuras que van a diferenciar entre una pelvis hombre y mujer. Lo más importante, ¿sí?, lo más notorio, es el ángulo subpúbico, que lo hemos nombrado. En la mujer son 120 grados, en el hombre 70 grados tiene. Una B corta o una U, si quieren tomarlo como referencia. ¿Quedó claro? En la mujer lo que no se va a ver es la espina isquiática o la ciática. Sí se va a ver en el hombre. En realidad no es que no esté en la mujer, pero en la mujer la espina isquiática, igual que el sacro y el coxis, van a estar hacia los laterales.
La espina isquiática va a estar hacia los laterales y el sacro y el coxis va a estar más hacia posterior en la mujer. En cambio, en el hombre, el sacro y el coxis va a estar más hacia anterior y la espina isquiática se hace notorio, cosa que no se ve en la mujer. Que en realidad la pelvis de mujer está preparada para alojar un bebé, cosa que no pasa con el hombre. Después, los agujeros obturadores. En el hombre son redondeados, en la mujer ovalados. Después, ya dijimos lo del sacro, que está más hacia posterior. Y por último, las crestas, el anillo óseo, ¿sí?, va a ser más redondeado en la mujer que en el hombre. Y acá le marco todas las estructuras. Continuamos. Criterios de evaluación. Ya más o menos teniendo una idea, un panorama de la anatomía de la pelvis, vamos a estar en condiciones de decidir si la placa que hemos realizado se entrega o no. Por empezar, las crestas tienen que estar niveladas. ¿Cómo hacemos para nivelar las crestas? Recuerden, cuando el paciente se acuesta de cúbito dorsal sobre la camilla, centramos el plano medio sagital con el plano medio de la mesa. Lo que hay que hacer es una mínima tracción. Con esa mínima tracción yo logro que el paciente quede recto. Nivelo las crestas ilíacas. Luego necesito nivelar los trocánter. ¿De qué manera nivelo los trocánter? Una pequeña aducción y junto la punta de los pies. Con eso nivelo los trocánter mayor. Después, recuerden, todas las estructuras que sean simétricas, bilaterales, tienen que ser simétricas. Ejemplo, trocánter menor, trocánter mayor, agujero obturador, articulación sacroilíaca. Todas las que son dobles tienen que estar simétricas. Después, el pubis, la pelvis tiene que estar centrada. ¿De qué manera? Yo tengo que hacer coincidir, para decir que está correctamente centrada, yo tengo que hacer coincidir el coxis con la sínfisis pubiana. Justo ahí. Acá se alcanza a ver en esta imagen, el pubis no está un poco rotado. De todas maneras, observen el trocánter menor, no están simétricos, hay una mínima rotación. Entonces, yo tengo que lograr que el eje del sacro y del coxis coincida con la sínfisis pubiana. Después, ¿qué me indica que tiene la técnica correcta? Recuerden, no es lo mismo decir que me indica si está correctamente posicionado a que me indica si tiene la técnica correcta. Yo tengo que ver la cabeza del fémur. Observen, acá vemos la cabeza del fémur con nitidez. Recuerden que esta parte que está acá está tapizada por la cara anterior la cara anterior de la cavidad cotiloidea, lo forma el pubis. O sea que yo tengo dos huesos acá. Tengo la cara anterior de la cavidad cotiloidea, que es el pubis, y tengo la cabeza del fémur adentro. Bueno, yo tengo que lograr ver con nitidez la cabeza del fémur. Después, yo tengo que ver las líneas transversales del sacro. Estas líneas que vemos acá en el sacro, las líneas transversales del sacro, se forman por la fusión de las vértebras sacras. Se fusionan y dejan un relieve. Ese relieve tiene un nombre: líneas transversales del sacro. Si yo logro ver con nitidez estas líneas transversales del sacro, significa que tiene buena técnica. La articulación sacroilíaca tiene que ser nítida, simétrica y nítida. Acá el paciente se ha rotado un poco y no son simétricas. Recuerden que hay patologías que borran la articulación sacroilíaca y borran las líneas transversales del sacro. El arco gótico. Observen, yo voy a tener la cavidad cotiloidea y encima voy a tener una estructura triangular que parece un gorrito a San Martín. ¿Lo ven acá? Bueno, esta es la parte más densa del hueso. La parte más densa del hueso coxal va a formar esta sombra que se llama arco gótico. Es la estructura que está encima de la cavidad cotiloidea. Si yo continúo hacia adentro, el arco gótico, van a ver que hay una estructura en forma de lágrima. Esta gota que está acá, esta sería la lágrima de Kohler. La lágrima de Kohler se forma por
la cara interna de la cavidad cotiloidea y la línea isquiática. La parte interna es la línea isquiática y esta es la continuación de la cavidad cotiloidea. Eso forma la lágrima de Kohler. La lágrima de Kohler tiene que ser nítida y simétrica. Bien, después hay una línea que une ambos trocánter mayor. Yo tengo trocánter mayor, trocánter menor, unidos por una línea que se llama la línea intertrocanteria. En esa línea intertrocanteria se va a insertar la membrana articular. Recuerden que yo dije que el medio de contención era la última estructura que forma el medio de contención, era la membrana articular. Bueno, se va a insertar en la ceja cotiloidea y va a terminar en la línea intertrocanteria, tanto anterior como posterior. Esos son todos los criterios que indican una correcta pelvis. Bueno, ahí está. Nuevamente repito que debemos visualizar, si tiene la técnica correcta, las líneas transversales, ahí marcan en rojo, líneas transversales del sacro, superior, media, inferior. Son 3 líneas que se tienen que visualizar. El arco gótico, la cabeza del fémur, la lágrima de Kohler. ¿Sí? Ahí estamos viendo, si tiene buena técnica, qué es lo que se tiene que visualizar. Y otra cosa más, la línea intertrocanteria también y la articulación sacroiliaca con nitidez. Bueno, ahí le dejo anatomía radiológica para que estudien y repasen. Ahí se lo dejo con los nombres. Cuando estemos haciendo el parcial va a aparecer una imagen de esta y obviamente va a haber una letra o un número y ustedes me tienen que decir qué está marcando. Pero observen, es importante, es muy importante que la respuesta sea completa. ¿Quedó claro? Observen, el 1 está marcando el arco gótico izquierdo. Es importante que me digan si es izquierdo o derecho. Por eso yo se lo puse acá, izquierdo o derecho. ¿Quedó claro? Vamos con anatomía radiológica de la cadera. De cadera, en este caso izquierda, pero perfil. Ahí tenemos escotauria ciática mayor. Seguimos. La espina isquiática. Todo lo que vamos a hablar izquierdo. Agujero obturador. La rama iliopubiana. Esa es la rama isquiopubiana. Ahí tenemos la cavidad cotiloidea, el arco gótico, todo izquierdo, ¿sí? La lágrima de Kohler, trocánter menor, trocánter mayor, trocánter menor. Recuerden que uno de los criterios de cadera perfil dice que el trocánter menor en la porción inferior y medial del fémur. Ahí tenemos el cuello anatómico, ese es el cuello quirúrgico. Por delante, por encima de la línea intertrocanteria, cuello anatómico. Por debajo de la línea intertrocanteria, cuello quirúrgico. La línea intertrocanteria, ahí tenemos el cuerpo del pubis. Y ahí tenemos la línea isquiática. Bueno, ahí tenemos los criterios de evaluación de cadera perfil, la vista panorámica de la cabeza, cuello, trocánter y acetábulo en axial. El trocánter, como dijimos recién, se debe proyectar en el lado medial del fémur. Y recuerden, todas las estructuras dobles tienen que estar simétricas. Ahí tenemos una cadera perfil mostrando estructuras dobles simétricas. Bueno, ahí vemos lo normal arriba, lo anormal abajo. Si usted tiene que describir lo anormal, van a decir, en lugar de decir una fractura, ¿sí? Una falta de continuidad de la rama iliopubiana. ¿Quedó claro? Seguimos. Vamos a lo normal arriba y la normal abajo.
la imagen que estamos viendo acá es, no hay duda que es pediátrico, ¿no? Observen que el hueso, que la cavidad cotiloidea no está osificada, ¿sí? Y tengo cartílago de crecimiento, o sea que es pediátrico. Observen el espacio que hay entre ambos cuerpos del pubis y observen acá el espacio que hay. Eso se llama diastasis pubiana y la separación anormal entre dos huesos. Bien, esta imagen, bueno, acá muestra una imagen, una calcificación en la pelvis. Y observen acá lo incorrecto y lo correcto. Cuando tengan que sacar una placa postquirúrgico, tienen que demostrar con totalidad la prótesis. Porque necesitan ver, en este caso, que son material de osteosíntesis, que son los tornillos, vulgarmente se dicen tornillos, pero en realidad es material de osteosíntesis. Tienen que ver cómo están colocados, ¿sí? Por eso necesitan ver la totalidad. Vamos con anatomía del sacro. Las partes del sacro. Recuerden que las partes del sacro son una cara anterior, una cara posterior, la base, una porción lateral y un vértice. Estas son todas las partes del sacro. El sacro es un hueso sencillo de aprender. Vamos con la cara anterior. Recuerden que tiene una forma cóncava, vertical, ¿sí? Y va a presentar un promontorio que marca el número 5. Va a presentar las líneas transversales. ¿Se acuerdan que las líneas transversales del sacro son la fusión de las vértebras sacras? Va a dejar un relieve, ese relieve se extiende hacia los laterales, formando las líneas transversales del sacro. Después vamos a tener los agujeros sacros anteriores. Ahí se los dejo. Con respecto a la disposición de los agujeros anteriores, recuerden, todos los agujeros que pasan de los agujeros sacros anteriores van a transcurrir las raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas buscan emerger por la escotadura ciática mayor. Entonces, vamos a decir, ahí tenemos 4 agujeros sacros. El primero, esta es la escotadura ciática. Esta es la escotadura ciática. El primero es descendente. El segundo es horizontal. Pero los dos de abajo, como buscan la escotadura ciática, son ascendentes. ¿Quedó claro? Todos los agujeros sacros tienen una distinta disposición. El primero desciende buscando la escotadura ciática. El segundo, como está a la misma altura, es horizontal. El tercero y el cuarto, como están más abajo de la escotadura ciática, son ascendentes. ¿Quedó claro con eso? Ahí se lo dejo. Cara posterior. Con respecto a la cara posterior del sacro, es totalmente irregular a diferencia de la anterior. Va a tener 3 crestas. Va a tener la cresta sacramedia, que en la parte inferior va a ser bituberculada. Esa estructura bituberculada va a articular con el coxis. Recuerden que el coxis solamente tiene caricia articular en la parte posterior, en la parte anterior no tiene caricia articular. Después vamos a tener 2 crestas más. La cresta postero-interna y la cresta postero-externa. ¿Quedó claro? Repito, son 3 crestas. Cresta sacramedia. Después tenemos el número 4 que marca la cresta postero-interna y el número 5 la cresta o protuberancia postero-externa. Entre medio de las 2 crestas postero-interna y postero-externa se encuentran los agujeros sacros posteriores. Creo que hay una pregunta en el trabajo práctico, la ubicación de los agujeros sacros posteriores entre la cresta postero-interna y postero-externa. ¿Quedó claro? Ahí se lo dejo. Con respecto a la base, vamos a tener el cuerpo de C1, las aletas del sacro, el número 2. Recuerden que las aletas del sacro van a articular con el hueso ilíaco.
Después vamos a tener el agujero sacro, por donde va a continuar las raíces, la cola de caballo. Por acá continúa la cola de caballo. Y vamos a tener el número 4, las carillas articulares. ¿Para qué? Para articular con L5. Porciones laterales. Recuerden que son las porciones laterales, son derecha e izquierda. Vamos a tener dos estructuras. La carilla auricular no es articular, carilla auricular. ¿Por qué auricular? Porque es esta que está acá. Porque tiene forma de oreja. Por eso le pusieron carilla auricular del sacro. Y después vamos a tener una estructura que se llama fosa cribosa. Recuerden que no es lo mismo lámina cribosa con fosa cribosa. La fosa cribosa del sacro, que está en la parte posterior, por encima de la carilla auricular, es una estructura que está agujereada, donde van a pasar estructuras como arterias y nervios. El paquete vasculo nervioso. Después, con respecto al vértice, no hay mucho para decir, solamente que articula con el coxis a través de las carillas articulares posteriores. Recuerden que no tiene carillas articulares anteriores el coxis, solamente se articula con la porción bituberculada del sacro. Bueno, ahí tenemos criterio de evaluación de Ferguson, es sencillo. Tenemos que ver con nitidez abierta la articulación L5-S1. Recuerden que eso se lograba angulando el rayo. Y la angulación del hombre era 25 y 30 en la mujer. Eso creo que se entendió porque lo expliqué hace un ratito. ¿Se acuerdan cómo era la diferencia entre pelvis hombre y mujer? Recuerden que la mujer, el sacro y coxis está más hacia posterior. Por eso mismo hay que angular más en la mujer que en el hombre. Tiene que estar completa y con claridad la articulación sacroilíaca y demostrar el promontorio. Recuerden, no sé si saben lo que es el promontorio, la definición del promontorio. Es el ángulo que forma la articulación de L5 con S1. Ahí tenemos una Ferguson demostrando el promontorio, demostrando la articulación L5-S1 totalmente abierta y demostrando la articulación sacroilíaca completa. Observen en la parte superior del pubis donde está. Está a la altura del sacro. En una pelvis frente, esto que está acá está por debajo. Significa que el rayo es caudo craneal. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre una Ferguson y una pelvis. La Ferguson, yo veo el espacio articular, pero no puedo ver el espacio articular en una columna lumbar. Jamás puedo ver el espacio articular L5-S1 en una columna lumbar frente. ¿Por qué? Porque el rayo no pasa paralelo al espacio articular. Así que imposible. Puedo ver de L1 a L4, pero L5-S1 imposible. Bueno, con esto damos finalizado el Power. Nos veremos en el próximo.